Hola a todos de nuevo. Pues vamos a seguir aquí con estas cosas de transformaciones lineales. Eh, este va a ser el último video que tenga que ver con esto. No, no con esto porque ya todos los temas son con transformaciones lineales, pero sí en el sentido de que es el último video que tenga que ver con cosas como propiedades básicas, por así decirlo. Ya después vienen temas un poquito más complicados. Y bueno, nada más. Entremos con eso. Entonces vamos a ver algunos teoremas, ¿no? Vamos a ver algunos, me refiero dos, sobre dos, que se me hacen interesantes, que tienen que ver con esto de transformaciones lineales. Sean B y W espacios vectoriales y T de B a W, transformación lineal. ¿Ah? Entonces, T es inyectiva si y solo si el kernel es ¿el qué? El espacio vectorial cero. Bueno, nada más consta del cero. Espacio nulo. Ajá, su espacio nulo. Entonces tiene sentido un poco esto, ¿no? Hay que ver, vamos a meternos otra vez con lo que es el término de inyectividad. Y si ven, tiene mucha relación con lo que les digo de cálculo 1, que primero vemos espacios vectoriales, luego vemos funciones, y luego toca ver qué es inyectiva y su proyectiva y biyectiva, ¿no? Y esas cosas. En esta ocasión, pues vamos a ver esto, ¿no? Que es inyectiva y tiene una relación muy estrecha con el kernel. Ajá. Vista un poquito así como de manera burda, podemos entender que esto es cierto, ¿no? Porque hemos dicho que el kernel como que le quita una dimensión, o sea, la dimensión que tiene de menos en el espacio vectorial que llega, en este caso W, como que se lo quita y se lo come y se va todo al kernel. Entonces, no podría ser inyectiva porque no habría una correspondencia 1 a 1 con esto, porque habría toda una dimensión de B que quedaría aplastadas todas en el vector 0. Entonces, como que el teorema tiene mucho sentido, así que vamos a ello. Vamos a demostrarlo de regreso porque pues siempre se demuestra como de ida y bueno, para variarlo un poco. Entonces, la idea va a ser que de regreso es que el kernel pues resulta ser el subespacio 0. Ajá. Entonces, por lo tanto, recordemos que del teorema, no, de la definición, la nulidad de t pues resulta ser 0. Ajá. Entonces, del teorema sabemos que la nulidad de t más el rango de t es igual a la dimensión de B. Ajá. Ahora fíjense, la nulidad, pues este es 0. Por lo tanto, el rango de t como la dimensión de B son las mismas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Ah, sí, queremos demostrar que es inyectiva. Esto nada más como, pues, lo que sabemos de esto, ¿no? Entonces, como esto es 0, pues la nulidad es 0, por lo tanto el rango tiene la misma dimensión que B. Entonces hay que probar que es inyectiva. Si recuerdan, vamos a poner aquí un recuadro como recordatorio. Algo es inyectivo si t de alfa 1 es igual a t de alfa 2, implica que alfa 1 es igual a alfa 2. Eso es lo que significa que sea inyectivo. Una función es inyectiva si cumple esto eh, para todo alfa 1 y alfa 2. Entonces, pues vamos a hacer eso, vamos a aplicar esto que tenemos hay que demostrar eso, ¿no? Perdón. Vamos ahí. Entonces, t de alfa 1 es igual a t de alfa 2. Entonces, queremos demostrar, según nuestro recordatorio, que alfa 1 es igual a alfa 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Partimos de esto. Sí, voy a repetir un poquito esto de qué significa que es inyectiva. Yo exijo esta ecuación y tengo que llegar a que alfa 1 es igual a alfa 2. Si yo logro hacer eso, alfa 1, digo, t es inyectiva. Si yo logro que alfa 1 sea igual a alfa 2, entonces demostraré que t es inyectiva. Entonces parto por eso. Parto de que t alfa 1 es igual a t de alfa 2. Entonces debo de llegar a que alfa 1 es igual a alfa 2. Entonces fíjense, ¿qué se les ocurriría de aquí? Bueno, como yo ya vi el libro, entonces pues paso de uno de un lado al otro, ¿no? Y esto lo igual a 0. Este lo pasé para acá. Y ya, ¿no? Este 0 pregunta de qué espacio es, ¿no? ¿De qué espacio vectorial es? ¿Es el 0 de quién? Bien, entonces ahora que tenemos esto que está aquí, pues t, como es transformación lineal, pues mete escalares y junta sumas, ¿verdad? Entonces t de alfa 1 menos t de alfa 2 es igual a 0. Ajá. Ahora fíjense, eh,
Eso que implica que alfa 1, aquí me equivoqué, perdónenme. Aquí pues metí también la t. Eso que implica que alfa 1 menos alfa 2 pertenece a quién, ¿por qué? Porque cuando t lo evalúa en este vector, en la resta de estos dos vectores da 0. Por lo tanto, alfa 1 menos alfa 2 pues pertenece al kernel, ¿cierto? Porque cumple con la condición. Cualquier vector evaluado en t que dé 0 pertenece al kernel. Bien, entonces como pertenece esto al kernel, ¿cuál es nuestra hipótesis principal? El kernel solo consta del vector 0. Entonces, alfa 1 menos alfa 2 pues debe ser el 0. Lo que implica que alfa 1 es igual a alfa 2. Por lo tanto, t es inyectiva. ¿Vieron? Está exótico, ¿no? Está bonito. Hago esta igualdad y regreso y llevo aquí alfa 1 es igual a alfa 2 porque t es lineal, ¿ven? Aquí aplico que t es lineal y aquí aplico que el kernel solo consta del vector 0, que es la hipótesis principal. Ahora vamos en el regreso. No me salió la primera, así que no lo voy a poner en el video, así que no, esperen, el regreso no, la ida. Así que, bueno, empecemos. Queremos demostrar que el kernel de t es igual a 0, suponiendo que es inyectiva. Entonces la demostración empezaría así. Si t es inyectiva, entonces se cumple que t de alfa 1 igual a t de alfa 2 implica que alfa 1 es igual a 2. Entonces ahora fíjense, si algo está en el kernel, eh, si alfa está en el kernel, entonces debe cumplir que t de alfa es igual a 0, ¿verdad? Pues está en el kernel. ¿Qué vector sabemos que siempre vive en el kernel? El 0, ¿verdad? Porque sabemos que t de 0, aquí vamos a poner aquí, recordemos que t de 0 es igual a 0. Entonces el 0 pertenece al kernel, es decir, t de 0 es igual a 0. Ahora fíjense qué es lo que implica o cómo lo podemos ver. T de alfa es 0 y eso es igual a t de 0. Entonces, t de alfa es igual a t de 0. Como es inyectiva, entonces tenemos esta relación, ¿no? T de alfa 1 es igual a t de alfa 2, implica que alfa 1 es igual a alfa 2. Aquí que tenemos, alfa 1 tomará el lugar de alfa y alfa 2 sería 0. Entonces esto implica que alfa es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Fíjense. Yo no entendí bien al principio, porque más bien lo había escrito mal. Yo agarro un vector arbitrario del kernel. Arbitrario, o sea, puede ser cualquiera. Debe de cumplir esto. Por otro lado, recuerdo esto y hago esta igualdad. Al hacer esa igualdad, llego a esta otra igualdad. Por lo tanto, llego que alfa debe de ser 0. Es decir, el único vector que tiene el kernel debe ser el 0. Y tiene sentido porque si hubiera otro vector que diera 0, entonces al 0 le corresponderían dos vectores, ¿no? El alfa 1 igual al alfa 2. Por lo tanto, no sería inyectiva. Entonces aquí, utilizando esta parte que voy a subrayar aquí en verde, esto de aquí tiene que ver con la hipótesis de que es inyectiva, por lo tanto el kernel solo pertenece al 0. Pues ya. Entonces, bueno, ese teorema es importante, vamos a recordarlo. Es inyectivo si el kernel solo consta del conjunto 0. Entonces podemos hacer ejercicios de que demostrar que algo es inyectivo y en vez de utilizar la definición de que es inyectividad podemos calcular el kernel y si el kernel resulta ser de subespacio 0, entonces es inyectivo. Si no es el subespacio 0, entonces no es inyectivo. Más adelante voy a ver un ejemplo, así que... Bien, vamos a bosquejar un poco, entonces recordemos algo. En el video pasado, entonces recordemos, habíamos visto un teorema, el de las dimensiones estas, de la nulidad con el rango, de que si yo tengo aquí B, vamos a hablar un poco de ese teorema, que espero lo recuerden, y tengo una transformación lineal que va de B a W, estos son mis espacios vectoriales. Si recuerdan, si yo agarro una base de B, vamos a llamarle alfa 1 hasta alfa n, y la envío con T, entonces estos vectores forman una base de W. La respuesta es no. Habíamos recordado que no. ¿Por qué? Porque puede que T, al mandar a B, no sea totalmente W, sino que solo será un pedazo. Este pedazo, si recuerdan en uno de los videos, ¿cómo se llamaba? Es el rango de T.
ese pedazo, que voy a poner aquí en rojo, este pedazo es el rango de T. Porque puede que no toque pedazos de W. Entonces, yo sí sé del teorema es que, ¿qué? Que T de alfa 1, así, hasta T de alfa n, estos sí forman una base de el rango. ¿Sí? Pero no forman una base de W. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente hay algunos vectores que pueden ir al kernel que sean cero, ¿no? Entonces eso los quito, ¿no? O sea, todo esto no forma una base. Lo dije de manera como bastante mala. Sino, vamos a ponerle aquí K, ¿no? Sí, mejor. Los T de alfa 1 hasta alfa K forman una base del rango. Siempre y cuando T de alfa I pues sea diferente de 0, ¿no? Porque si es 0, entonces es una base del kernel. Entonces, bueno, aquí les dejo una pregunta. ¿Bajo qué condición T de alfa 1 así hasta T de alfa n forman una base de W? Es decir, que no sea el rango, o sea, que forman una base de W. ¿Qué es lo que debe de cumplir los espacios vectoriales o la transformación? De tal suerte que esta sea una base de W completa. Bien, entonces aquí fíjense, nada más lo que quiero recalcar, espero no haberlos confundido. Y lo que quiero recalcar es que yo tengo una base en B. Tengo una transformación que va de B a W y puedo obtener una base de R de la imagen de T. Entonces, no voy a poder obtener una imagen una base de W, salvo ciertas condiciones, que esa es la pregunta. ¿Qué condiciones debo de tener para que en verdad yo tenga una base de W? Sin embargo, en el teorema que vamos a ver siguiente, va a relacionar más o menos esa idea. Si yo tengo B aquí y T, puedo conseguir una base. Entonces la otra pregunta sería, si yo tengo una base de B y aquí otra base, yo puedo construir una T. Ese va a ser el teorema siguiente. Y es más, es mucho más general. Entonces voy a escribir el teorema, que es otro teorema, aquí vamos a poner como importante. Es importante en el sentido como aplicativo, porque como que se pueden dejar varias tareas de eso. Entonces, teorema, sean B y W espacios vectoriales, T de B a W transformación lineal, y sea, no, espérame, perdón, me equivoqué. Ya de escribir todo lo mismo me quedé grabado, no vi mis notas. Sea B y W espacios vectoriales. Ahora fíjense. Ahora sea alfa 1 hasta alfa n una base de B. Aquí es lo que le estaba comentando. Ahora no tengo la transformación, pero tengo la base. Y sea beta 1 hasta beta n. Aquí, fíjense, esta n y esta n es la misma. Un subconjunto de W. A ver, un subconjunto cualquiera. No necesariamente tiene que ser cualquiera. Cualquiera. Es decir, vamos al dibujito otra vez. Lo que dice más o menos el teorema es que yo tengo aquí un alfa 1 y aquí en vez de agarrar una base de beta, puedo agarrar un subconjunto que yo quiera siempre y cuando sean n elementos. Vamos a acabar de escribir cualquiera, o sea, no necesariamente es una base, sino agarro n elementos, n vectores de W arbitrarios, así los que sean. Entonces existe una única transformación lineal que vaya de B a W, tal que T de alfa I es igual a beta I, con I de 1 hasta N. Entonces, fíjense, tengo una base, para que este teorema funcione, necesito una base de B. Agarro n vectores de W arbitrarios y yo voy a poder construir una transformación lineal de tal suerte que cuando yo, por ejemplo, evalúo el vector alfa 1, me dé el vector 1 que yo escogí. Todos los vectores pueden ser los mismos,
¿Sí? ¿Podrían ser los mismos? Sí, yo creo que sí. Pueden ser, o sea, no importa cómo deben de ser, siempre y cuando sean n. Entonces t de alfa 1 sea beta 1, que t de alfa 2 sea beta 2 y así sucesivamente. Ajá, entonces existe una transformación, yo puedo construir una transformación de tal manera que envíe los vectores de la base a el conjunto este que está aquí, que agarramos de n vectores arbitrarios. Por eso deben ser n para que sea la misma cantidad de los vectores que yo estoy agarrando de la base. No importa si W, si W pues sea de dimensión menor, ¿no? Porque yo puedo agarrar vectores de los que sean, ¿no? Bien, entonces vamos a demostrar esto. La demostración es medio sencilla, está un poquito rara, pero bueno, la pregunta aquí para demostrarlo es cómo yo defino una transformación, ¿sí? Si recuerdan, cuando yo les digo esta transformación tal, yo lo que hago, por ejemplo, para el caso de R2, yo lo que hago es a las entradas del vector, las utilizo, ¿no? Como reales y les puedo hacer ahí algo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, que de esta manera es una transformación lineal. O sea, opero con ellas, ¿sí? Con estas entradas. Entonces, yo cuando digo qué le hago a estas entradas, es cuando yo acabo de definir una transformación. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Voy a agarrar un vector B y la pregunta es, t de alfa, ¿cuánto va a valer? Una vez que defina esto, yo voy a haber definido la transformación lineal completa. Bien, entonces sea alfa en B. Como alfa está en B, ya vimos que alfa 1 hasta alfa n es una base, entonces lo ponemos en términos de su base. Alfa n. Y luego, pues t de alfa, pues debe ser t de A1 alfa 1, así hasta AN alfa n. Entonces no conocemos a t cómo explícitamente quién es, ¿no? Solo sabemos que es una transformación lineal. Bien, como t es una transformación lineal, separa sumas y saca escalares. Entonces esto es t de alfa 1 más hasta AN t de alfa n. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Bien, yo quiero, mi teorema exige de que t de alfa i sea igual a beta i. Entonces, t de alfa 1 quiero que sea beta 1, entonces aquí lo sustituyo por beta 1. Igual, ¿no? El t de alfa 2 pues va a ser beta 2 y así hasta an beta n. Y fíjense que este vector que está aquí ya es un vector en W definido de manera correcta. Entonces, defino que mi t de alfa, fíjense, lo que voy a hacer es que t de alfa está definido como que agarro estos escalares que están multiplicando a la base y los tomo y los multiplico ahora por beta 1 y beta 2 hasta beta n de manera equivalente, ¿no? O sea, donde vea el coeficiente de alfa 1 lo multiplico por beta 1. Entonces así está definida mi transformación. Tiene sentido, ¿no? Porque yo siempre puedo poner a cualquier vector en términos de la base. Entonces, lo que falta demostrar, que t de alfa pues es una transformación lineal, ¿no? Porque aquí nada más la definimos, ¿no? Defino que t de alfa sea esto. Entonces hay que demostrar que es una transformación lineal y se ve, es fácil, ¿no? Es fácil demostrarlo. Bueno, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues agarrar dos vectores, ¿no? Agarrar alfa y gamma en B y pues y quiero demostrar que t de alfa más gamma es igual a t de alfa más t de gamma. Entonces, primero voy a calcular cuánto vale t de alfa más gamma. Como alfa está en B y gamma está en B, los puedo poner ambos en términos de su base. Fíjense que esta técnica pues, es la que se va a tener que utilizar en los ejercicios. Agarro un vector, lo pongo en términos de su base, le aplico t y así sucesivamente. Entonces, como alfa, lo ponemos en términos de su base, pues es A1, alfa 1, así hasta AN alfa n, ¿cierto? Más, ahora gamma lo voy a poner en términos de la base también, donde ahora los escalares vamos a llamarles C. C1, alfa 1, así, hasta Cn alfa n. ¿Sí? Bien, como t es lineal, pues separa sumas, ¿no? Entonces, no, espérense. Habíamos definido, ¿qué iba a hacer? Sí, perdón. Primero sumo esto, ¿no? Entonces esto queda como t, este vector y este se pueden factorizar, entonces queda como A1 más C1, alfa 1, así hasta AN más Cn alfa n. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo habíamos definido a t? T lo que hace es que los coeficientes metidos de la base
lo que hace es sacarlos y multiplicarlos por el vector de los betas que están ahí. Entonces aquí es beta 1, así hasta a n más n beta n, ¿cierto? Bien, ahora esto, pues como sabemos que el W es un espacio vectorial, entonces pues puedo aplicar la distributividad, entonces esto es a beta 1, más, y saco todos los que están ahí, ¿no? A n beta n, más C1 beta 1, y los ordeno ya de una vez. ¿Y esto quién resulta ser? Pues esto no es más que T de alfa, y esto de aquí es T de beta. Por lo tanto, separa sumas, ¿no? Y ya la de sacar escalares, pues ya se los dejo a ustedes. Bien, entonces otra cosa que debe de cumplir mi transformación es ver que, vamos a poner aquí como 2, que T de alfa i es igual a beta i. ¿Cómo demostramos que eso es cierto? Bien, ¿cómo está definido otra vez T de alfa? Si yo agarro un alfa, lo que hago es ponerlo en términos de su base. Aquí son más. A n alfa n. Agarro estos coeficientes y los multiplico por los beta 1 y ya esa es mi transformación, ¿no? Recuerden que así lo definimos. Agarro estos y nada más los multiplico por los beta 1 hasta beta n. Bien. ¿Qué? Sí. Ahora, ¿qué pasa con alfa i? Alfa 1, por ejemplo. ¿Cómo lo pongo en términos de su base? Pues entonces, para ponerlos en términos como de combinación lineal, en términos de la base, entonces la única forma en que podemos hacer esto es que el A1 pues valga 1, ¿no? Y pues ya no necesito más, entonces todos los demás, los A2, A3, así hasta AN, pues deben de valer 0, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 0 por alfa 2, ¿no? Y así hasta 0 por alfa n. Si ven, alfa 1 lo puse en términos de la base de alfa 1 hasta alfa n. Entonces, ¿cómo está definido esto? Esto, pues, dada la definición, pues sería agarrar los coeficientes, en este caso el coeficiente de este es 1, y lo multiplico por beta 1, más 0 por beta 2, que es el otro coeficiente del alfa 2, y así sucesivamente hasta 0 por beta n, ¿cierto? Ahora, como sabemos, para todo espacio vectorial 0 por el vector pues es 0, y más el 0, y 1 por beta 1, pues sabemos que es beta 1. Por lo tanto, T de alfa 1, pues es beta 1. Entonces cumple con el requerimiento de que dice el teorema. Bien, la de existencialidad, pues esa sí medio flojera, porque todavía quiero hacer un ejercicio y no quiero que quede muy largo el video, aunque siempre quedan muy largos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, y este es el problema 10 del Friedberg. Problema 10, Friedberg, como se diga. Lo que dice es que T va de R2 a R2, tal que T de 1,0 es igual a 1,4 y T de 1,1 es igual a 2,5. Es lo que dice el teorema. Entonces, mi pregunta, encontrar cuánto vale T de 2,3 y la pregunta es que si es inyectiva. Si T es inyectiva. Bien. Solución. Fíjense, aquí es lo que está pasando. Vamos a ver un poquito el teorema que acabamos de demostrar. El teorema dice que yo doy una base y vectores arbitrarios en W. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Están dándome una base de R2, 1,0 y 1,1, y estoy agarrando dos vectores arbitrarios de R2, que es 1,4 y 2,5. ¿Ok? Bien. Esta es una base y estos son los vectores a los que está llegando. ¿Qué es lo que se debe de hacer para saber quién es T? En este caso nos preguntan cuánto vale T de 2,3. Entonces, para hacer eso, pues vamos a ver 2,3. ¿Qué es lo que hicimos en la demostración? Bien, este vector funge como este alfa arbitrario. En este caso, para la demostración es un alfa arbitrario. En este caso nos están preguntando por un 2,3 explícito. Entonces, ¿qué es lo que se hace para este 2,3 explícito? ¿Qué hicimos en la demostración? Pusimos este vector en términos de la base que nos están dando. En este caso, pues tenemos que poner a 2,3. Vamos a quitar esto y vamos a ponerlo aquí. Para empezar, vamos a ponerle para empezar, hay que poner 2,3 en términos de la base. Entonces, recuerden que para poner los términos de la base, pues hay que poner unos coeficientes. Aquí vamos a llamarle A, que va a multiplicar a 1,0, más B, que va a multiplicar a 1,1.
¿Por qué esta base y no la canónica? Bueno, porque es la que me están dando en el problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner este 2,3 en términos de la base que me están dando. ¿Cómo lo hago? Pues primero hago esto y tengo que encontrar cuánto vale A y B. Es sencillo, como lo vimos creo que al principio de los videos. Esto queda como A más B, lo que hice es multiplicar A por 1, la primera entrada, pues da A,0, ¿no? Y esto quedaría B, B. Bueno, voy a ponerlo para que no se pierdan. Pues, no sé. Aquí borro esto. Esto de aquí sería A,0 más B, B, ¿cierto? Ahora estos se suman y esto quedaría como A más B, B. ¿Sí? Y esto quiero que sea igual a 2,3. Entonces me arrojan dos ecuaciones. Esto es A más B igual a 2 y B igual a 3. ¿Sí? Entonces como B es igual a 3, entonces aquí puedo despejar A es igual a 2 menos B. Y como A, B es 3, entonces esto es 2 menos 3 y esto es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, acabamos viendo que 2,3 se puede componer en términos de la base como hemos dicho, A vale menos 1 y se multiplica a menos 1 por 1,0 más B, que habíamos dicho que vale 3 por 1,1. Si hacen esta suma, pues ven que sí da, ¿no? 3 por 1, 3, menos 1, 2, menos 1 por 0, 0, más 3 por 1, pues 3. Entonces sí está bien, ¿no? Entonces ya puse 2,3 en términos de la base 1,0, 1,1. Bien, ahora me están pidiendo calcular t de 2,3, ¿verdad? Pero 2,3 en términos de la base sería t por menos 1, menos 1,0 más 3 por 1,1, ¿cierto? Bien, como t es una transformación lineal, pues saca escalares, ¿no? Y separa sumas. Entonces, esto es menos 1 por t de 1,0 más 3 de t 1,1. Pero t de 1,0 sí sabemos cuánto vale. Son los únicos que sabemos cuánto vale, ¿no? No sabemos cuánto valen los demás. Porque sabemos cuánto vale t de 1,0 porque el problema no los da, que es 1,4. Entonces lo sustituimos, ¿no? Esto es 1,4 más 3 de t 1,1 que vale 2,5. 2,5. Y pues ya hacemos esta suma. Esto sería menos, multiplicamos este menos 1 por esto, que sería menos 1, menos 4 más 6,15. Y esto es igual a 5,11. ¿Cierto? Aquí nada suma esto. Entonces t de 2,3 pues vale 5,11. ¿Ven? Está más o menos sencillo, ¿no? La idea siempre va a ser la misma. Agarro el vector que me están pidiendo, lo pongo en términos de la base, aplico t, separo todo porque ya sé cuánto vale t de 1,0, lo sustituyo y luego vuelvo a sumar. Y ya quedó. Bien, imagínense que les pido ahora t de 5,5. O luego les pido t de 7,7. O t de pi, e. Van a tener que hacer este procedimiento siempre. Entonces, yo quisiera poner explícitamente t en términos de estas coordenadas para nada sustituirlas, sino tener que hacer todo este procedimiento siempre. Bien, ¿cómo se hace eso? Entonces vamos a ponerlo, vamos a ir más allá del problema. De manera general, quiero poner la transformación en términos de las entradas, ¿no? Entonces vamos a llamarle x, y R2. ¿Qué le pasa a t de x, y en R2? O sea, ¿cómo se ve explícitamente? Aquí signo de interrogación porque no sabemos cuánto. Bien, ¿qué se va a hacer? Es el mismo procedimiento, solo que ahora en vez de ser números, exactamente son variables, o sea, puede ser cualquiera. Entonces, lo primero ya saben que es poner x, y en términos de 1,0 y 1,1. Eso ya lo habíamos hecho también de los primeros videos. ¿Cómo se hace eso? Igual pongo unas constantes, así, y pues ya, quiero despejar A en términos de X. Entonces, bueno, hago esta suma, esto queda como A más B. ¿Sí, verdad? Lo voy a hacer lento para que no me equivoque. ¿O no? Ahí. Entonces esto queda A, 0, ¿no? Porque A multiplica este vector más B, B. Sumo estos dos, esto me da A más B, B. Y entonces me dan otra vez dos ecuaciones. Recuerden, es exactamente como lo mismo, solo que en vez de ser ahora 2,3 es x, y. Y entonces ahora quiero despejar A y B en términos de x y y.
Entonces aquí ya tengo despejado B, ¿no? B es Y, eso está fácil. Pero A, pues es X menos B, pero B es Y, ¿no? Entonces A es igual a X menos Y. Entonces fíjense, ya puse a y B en términos de X y Y, que es lo que alguna vez les dije que había que hacer. Bien, entonces ya tenemos que X, Y se puede ver como, aquí hemos dicho que A es X menos Y, entonces vamos a ponerlo aquí. X menos Y, perdón. Fíjense que este X menos Y son reales, ¿no? Entonces no se vayan a confundir. Voy a tratar de ponerlo más grande. Es más, lo voy a poner con otro color ahorita. Habíamos dicho que este es multiplicado por el vector 1,0. Fíjense, para que no se confundan, ni yo, voy a poner en rojo los vectores y en blanco son los escalares. Entonces 1,0 más el vector b, que habíamos dicho que el vector b, pues no era más que y, ¿no? Sí, y. Entonces y que multiplica al vector 1,1. Entonces fíjense, ¿qué acabo de hacer? Puse x y y en términos de la base 1,0, 1,1, que es lo mismo que hicimos con el 2,3, ¿verdad? Estos de aquí son reales, a pesar de que parezcan pues variables, ¿no? Sabemos que x y y están los reales. Bien, entonces ahora quiero ver cuánto vale t de x, y. Pues hacemos lo mismo, ¿no? T de x, y, pues lo sustituyo aquí como esto, x menos y, por el vector 1,0 más y por 1,1. Entonces, como esta cosa pues separa sumas y saca escalares, entonces el escalar lo saca. Recuerden que x menos y es un escalar por t, t evaluado en 1,0 más el escalar y por t de 1,1. ¿Sí? Bien, ahora ya sabemos cuánto vale t de 1,0, ¿verdad? Porque no lo dice el problema. Ya no me acuerdo, así que regresemos. Sabemos que t, el problema nos dice que t de 1,0 es 1,4, entonces lo ponemos. 1,4. 1,4 más y de t de 1,1, que el problema nos dice que es 2,5. 2,5. Entonces, bien, ahora ya no hacemos esta suma. Ahora lo voy a poner todo en blanco porque este va a multiplicar a este vector. Esto va a quedar como x menos y por 4 veces x menos y. ¿Cierto? Es un vector de 2. Más 2y, 5y. Este multiplicó a cada entrada, ¿no? Este multiplicó al 1 y luego este multiplicó por el 4. Entonces, este por el 1 de la primera entrada, este por el 4 da la segunda entrada. ¿Sí? Aquí lo pongo explícito porque este x menos y pareciese que es otro vector, ¿no? Entonces, pero recuerden que es un real, se puede valer 5, 7, lo que sea. Y entonces ahora ya nada más sumo entrada por entrada, ¿no? La primera entrada es x menos y más 2y, aquí voy a multiplicar esto de una vez, 4x menos 4y más 5y. Finalmente, quiero poner un grande, pues aquí menos y más 2y, pues esto es x más y, 4x menos 4y más 5y más y. ¿Sí? Entonces esta ya es como mi forma explícita de mi función. Entonces vamos a ponerla acá. Creo que se pueden recortar las cosas, pero bueno, este es x más y, 4x más y. Fíjense que ahora ya tiene más, como los ponía antes, ¿no? Por ejemplo, si en vez de utilizar x y y, les pongo t a 1 a 2, esto quedaría como a1 más a2, 4 a1 más a2. ¿Sí? Si se dan cuenta es la misma, nada más le puse a 1, entonces ya queda como más explícito. Entonces exactamente qué se le hacen a las entradas. Entonces, por ejemplo, vamos a comprobarlo con 2,3. 2,3 habíamos dicho que nos daba 5,11, entonces vamos a ver si es cierto. Lo sustituimos aquí, esto es 5 porque es 2 más 5, y luego esto es 4 por 2, 8, más 3. Y esto es igual a 5,11, si nos dio lo mismo. Entonces ya, si quieren cualquiera, pues ya lo pueden calcular aquí fácilmente. Por ejemplo, el 5,5, pues es este, ¿no? Sería 10 más 4 por 5, 20 y 5, 25. Y ya puedo calcular los que yo quiera porque ya tengo la forma explícita. Generalmente, cuando les pido algún problema, pues les voy a pedir este.
Aunque yo creo que con numeritos se ve mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es 7, es 14, 7 por 4, 28 más 7, 35. ¿Sí? Bien, entonces pues así es como funciona esto de encontrar la transformación lineal utilizando pues el teoremit. Ya saben que vamos a repasarlo un poco, o lo voy a poner así. Entonces, para generar esto, lo primero que hay que hacer es poner el vector dado en términos de la base, que también está dada, ¿no? De la base dada. El paso 2 sería sustituirlo en t y aplicar que es transformación lineal, ¿no? Que es lineal. Entonces sacar los escalares y finalmente 3 sería sustituir pues los t de alfa por los beta que le están dando, que sería cuánto vale los t de la base por los vectores que le están dando, y ya finalmente 4 sería pues sumar los vectores y se acabó. Ajá. Bien, algo que se me ha olvidado del problema es que hay que también pregunta que si t es inyectiva, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿t es inyectiva? Ajá. Entonces fíjense, como ya lo tenemos explícito de aquí, que sabemos que t de xy es igual a x más y, 4x más y. ¿Sí es así? ¿Sí va? ¿No? No me acuerdo. Sí, 4x más y. Ajá. Entonces, t es inyectiva. Entonces, ¿cómo lo podemos saber de manera muy rápida? Bien, pues utilizando el kernel, ¿no? Entonces recuerden que el kernel es igualar esto al vector 0, 0, 0. Digo 0, 0. Entonces esto me da que x más y es igual a 0. 4x más y es igual a 0. De aquí, fíjense que si los resto, aquí vamos a poner restando, pues esto queda 3x nada más igual a 0, lo que implica que x es igual a 0. Si x es igual a 0, de esta ecuación se llega a que y es igual a 0 también. Por lo tanto, el kernel de t, pues solo es el 0, ¿no? Solo el vector 0 manda el 0. Por lo tanto, y el teorema que tenemos, t es inyectiva. Y se acabó. Bien, está más fácil así que calcular la inyectividad, bueno, según yo. Entonces, bueno, les voy a dejar unos ejercicios. Creo que el video quedó bastante largo, perdónenme. Sé que cuando uno ve un video larguísimo, como queda un montón de pereza, pero bueno, no sé si les guste más así o partido en 3. Bueno, como nunca me responden, no sé si... Sí, así que de todos modos lo voy a hacer en un video porque si no tengo que editarlo menos. Demostrar que existe t de tal manera que son dos problemitas. Que t de 1,1 es igual a 1,0,2. T de 3 es igual a 1, menos 1,4. Este también es del Friedberg, que es el problema 11. Y preguntan cuánto vale t de 8,11. Obviamente yo le voy a agregar t es inyectiva. Y el otro problema sería que si en vez de t11 es esto, ahora es t de 3,5 es igual a 1,1,1. T de 0,2 igual a 1,1,0. Entonces encontrar cuánto vale cuánto es t11. Y lo mismo, si es inyectivo. Y bueno, eso es todo. Hasta aquí se acaba creo que la parte fácil de transformaciones lineales. El siguiente video es un poquito más complicado, así que bueno, pues nada más. Cuídense.